comenzar. Si se acercan un poquito más, hacemos un poquito de protección para el ruido de los coches. Ante todo, bienvenidos en nombre de la Asociación La Bolaera. Esta es la actividad con la que iniciamos pues las actividades en torno al patrimonio histórico de Nerja para el curso en el que nos encontramos. Hemos querido, por el mes, por la fecha, comenzar estas actividades con una visita al cementerio de San Miguel de Nerja. Un cementerio que tiene una parte histórica muy interesante, donde se encuentran las sepulturas de personajes relacionados con la historia de Nerja, pues de los siglos, de la segunda mitad del XIX, del siglo XX, muy interesante, muy importante, y sobre todo pues explicar un poco la historia de este cementerio y de cómo eran los enterramientos en Nerja en la época anterior a su construcción. La visita se va a dividir en dos partes, una primera parte de explicación general aquí en el exterior y una segunda parte en el interior, donde ya veremos determinadas sepulturas y procederemos a hacer unas lecturas de una serie de textos que hemos seleccionado. Parece que hay un entierro a las 12 de la mañana y esto nos va a obligar a acelerar un poco la visita para no coincidir. Deciros que el tema de la muerte es un tema recurrente en todas las culturas y en el ser humano desde la prehistoria. El culto a los muertos está documentado desde el Paleolítico y ha pasado pues por muchas y diferentes fases, la mayor parte de ellas relacionadas con las religiones, que se han apropiado, las distintas religiones de la humanidad, se han apropiado de los rituales y del culto a los muertos, que en definitiva la muerte no es otra cosa, el ritual de la muerte no es otra cosa más que un ritual de tránsito, uno más de los muchos rituales de tránsito. En Nerja, desde los restos que se han encontrado en la cueva, fechados en el Paleolítico y en el Neolítico sobre todo, hasta este cementerio ha habido distintas formas de sepultar a los muertos. Durante la época islámica se conservan en Nerja y en Maro, o se han encontrado en Nerja y Maro, dos cementerios islámicos, dos máqbaras, que están uno bajo los cimientos del Lidl, este supermercado, el de la antigua Nariz, y otro se descubrió cuando se estaba construyendo la autovía en Maro, a la altura, antes de llegar al camping de Maro. Eran dos cementerios musulmanes que se encontraban en el exterior, eran cementerios de alquería, que se encontraban en el exterior de las alquerías de Narija y de Maro. La alquería de Narija se encontraba al otro lado del río Chilla, en torno al cerro de arriba, donde hoy están las ruinas del ingenio San Antonio Abad, y ahí aparecieron 175 sepulturas, todas ellas con los cadáveres, los esqueletos, más que los cadáveres, orientados en decúbito supino, orientados en dirección a la Meca, y unos 400, 450 se encontraron en la máqbara de Maro, con lo cual tenemos restos de necrópolis musulmanas, islámicas, tanto en Nerja como en Maro. Eran necrópolis que no estaban rodeadas de ninguna valla, pero sí en el exterior de las poblaciones, y esto es muy interesante en comparación con lo que va a ocurrir posteriormente. Cuando el territorio es conquistado por la corona de Castilla y se implanta aquí, se introduce de nuevo el cristianismo en la zona, pues a un nivel ya muy amplio y muy general, los enterramientos van a tener lugar en las iglesias. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene un concepto, y es el concepto de la resurrección de la carne, es un dogma, y por lo tanto, si tiene que haber resurrección de la carne, no puede haber cremación ni desaparición del cadáver de una persona una vez que ha muerto. Esto es la excusa ideológica para controlar todo lo relativo a la muerte, incluso a un nivel económico. No olviden una cosa, ser enterrado en el interior de una iglesia implicaba tener dinero, pagar una serie de cánones a la Iglesia Católica, pues que tenía, digamos, de alguna forma un aprovechamiento económico del tema del muerto.
A partir de la conquista castellana, los enterramientos se hacen primeramente en la antigua mezquita de Narija, reconvertida en iglesia de San Vicente, pero no tenemos restos de ello, esto lo presuponemos, que se introduce de esta manera en ese tiempo. Y luego, posteriormente, cuando a partir del año 1633 surja la Nerja moderna en torno a lo que hoy es el Balcón de Europa, donde se encontraba el Castillo Bajo, la capilla del castillo se utiliza como parroquia de la nueva Puebla de Nerja. Y hasta que se construya la iglesia del Salvador, unos 50 años después, finaliza su construcción en 1697, los cadáveres se entierran en el Carnero o bóveda, que reciben esos dos nombres, es decir, en la cripta de la capilla del Castillo Bajo de Nerja, que se encontraba justo en el centro del paseo, antes de llegar a la terraza del Hotel Balcón de Nerja, según los planos que se nos han conservado. Eso explica que exista esa especie de mito sobre que el Balcón de Europa de Nerja está horadado y recorrido por subterráneos, pasadizos, tumbas, que es cierto, que es verdad, pero tiene otra explicación diferente a la esotérica. Cuando en 1697 se concluye la iglesia del Salvador, allí precisamente se entierran los cuerpos en la cripta que hay en el interior de la iglesia, no todos obviamente, solamente la de los cuerpos de determinadas personas, en principio del clero y de los miembros de la cofradía de ánimas. Se crea en Nerja en el siglo XVIII una hermandad, una cofradía de ánimas. Estas cofradías no tenían otro sentido más que asegurar la sepultura, una buena sepultura, a los cofrades, a los hermanos de la misma. No tenían nada que ver con las cofradías actuales. En un tiempo en que eran un poco una especie de mutuas que aseguraban la ayuda a las viudas, aseguraban la atención a los enfermos de la familia y sobre todo el enterramiento en el interior de la iglesia. Había un segundo lugar de enterramiento que era el exterior de la iglesia, justo donde hoy está el salón parroquial, la vivienda del párroco, en la parte trasera, de la cabecera de la iglesia, ahí estaba el cementerio parroquial. Enterramientos, por tanto, en el interior de las iglesias y en el exterior, pero inmediatamente adherido a ellas estaban los cementerios parroquiales, también dependientes de la parroquia. Cuando se hizo la última restauración de la iglesia del Salvador y se demolió la vivienda del sacerdote para construir las nuevas viviendas anexas, aparecieron gran cantidad de cráneos y de restos óseos de lo que fue el antiguo cementerio. Llegamos al siglo XVIII y hay una idea higienista por parte de los ilustrados. La carne putrefacta puede producir la propagación de enfermedades e infecciones. Luego eso se demostraría a finales del siglo XIX que no era así, que era un error, pero en el siglo XVIII se entendía. Y había que, por tanto, introducir elementos nuevos en el enterramiento de los cadáveres, sacarlos de las iglesias. Precisamente el rey Carlos III, en el real sitio de la granja de San Ildefonso, se construye uno de los primeros cementerios extramuros y exteriores a las iglesias que van a servir de modelo a la construcción de cementerios posteriores. Precisamente toda esta historia de los cementerios extramuros arranca del año 1787, en que el rey Carlos III da la real cédula, promulga la real cédula de 3 de abril de su majestad y los señores del Consejo, en que por punto general se manda a restablecer el uso de cementerios ventilados para sepultar los cadáveres de los fieles. Les voy a leer un par de párrafos porque me parece sumamente esclarecedor. Don Carlos, siguen todos los títulos del rey, sabed que con ocasión de la epidemia experimentada en la villa de Pasaje, provincia de Guipúzcoa, el año de 1781, causada por el hedor intolerable que se sentía en la iglesia parroquial, de la multitud de cadáveres enterrados en ella, he tenido a bien de resolver y mandar lo siguiente.
Se harán los cementerios fuera de las poblaciones, en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias y distantes de las casas de los vecinos, y se aprovecharán para capillas de los mismos cementerios las ermitas que existan fuera de los pueblos, como se ha empezado a practicar en algunos con buen suceso. Bien, esta Real Cédula hace que arranque todo el tema de los cementerios fuera de población. Los pueblos son reacios y las ciudades son reacios. De hecho, hasta 1804 no se da un nuevo impulso a la construcción de estos cementerios con motivo de una nueva epidemia que hay de fiebre amarilla que asolará prácticamente todo el país y en especial Andalucía. Y ahí arranca el primer cementerio extramuros de Nerja, al año 1804, en que hay la epidemia que os he contado de fiebre amarilla y un señor, don Pedro Coronado Zambrana, potentado, que luego crearía en Málaga, en la catedral, unas memorias impresionantes dotadas económicamente, cede un terreno de labor en el tablazo de Nerja, aprovechando que aneja está la ermita de las Angustias y utilizándola seguramente como capilla de ese cementerio, donde hoy se encuentra el cuartel de la Guardia Civil, se construye el primer cementerio de Nerja. Un cementerio que, cuando se construya en 1853, unos años después, será desmantelado completamente en el año 1867. El ayuntamiento acuerda desmantelar ese cementerio. En el año 1874 se urbaniza el cementerio, se hace una plaza con un obelisco en el centro y una serie de escalinatas, una efigie de edilicia en ese momento muy importante. El alcalde es José García Peralta. Y se hacen tres cosas muy interesantes. La primera, se recupera la ermita de las Angustias para el pueblo de Nerja. Es decir, era una ermita de patronato privado y el ayuntamiento consigue que se le conceda el patronato a él en representación de los vecinos. En segundo lugar, se decide construir un cementerio, pero también una escuela de primera enseñanza y también un lazareto, un hospital para leprosos. Ya saben ustedes que Nerja es un punto donde ha abundado mucho la lepra hasta fechas muy recientes. Todo eso se decide en el año 1851 y como no hay dinero, porque el ayuntamiento empieza a mirar qué fondos tiene y los cementerios ya tenían que construirse con fondos municipales, se decide la construcción de todo ello pidiendo autorización a la reina para que se realice la corta de pino de la sierra. Nerja tenía 5 magníficas dehesas en la sierra. Se calcula que en ese momento había en la sierra unos 209.000 pinos. Y la reina autoriza por una real orden de 1852 la corta de pinos, no pone número, suficiente para sufragar los gastos de la construcción del cementerio. No sabemos si el lazareto se construyó, sabemos que la escuela sí se construyó y también sabemos que se construyó el cementerio. El cementerio estaba finalizado en el año 1853, en el otoño de 1853, porque en el verano hay que ampliar la corta de pinos porque aún no se ha hecho la cerca, aún no se ha hecho la capilla, faltan cosas por construir y ya se ha acabado el dinero. Entonces se hace una nueva corta de pinos. Bien, el cementerio, por tanto, se inaugura en el año 1853. Es un cementerio neoclásico, a imagen de otros cementerios neoclásicos que se han puesto de moda en otros lugares y que parten del modelo establecido por el Real Cementerio de la Granja de San Ildefonso que os acabo de comentar. Es un cuadrado de unos 37 metros de lado, que tiene una puerta de entrada, un arco de medio punto, una especie de arco triunfal dentro de los cánones neoclásicos, y que interiormente está dividido en dos mitades por un eje axial que lo recorre, que va a dar a una capilla que se encuentra en la parte posterior. ¿Por qué se elige este lugar? Porque se encontraba fuera del núcleo de población, era un lugar ventilado. Tenéis que saber que en este momento ahí enfrente había 4 tejares y donde hoy está la rotonda que hay aquí al lado, se encontraba el tejar que pertenecía a Francisco Cantarero
que había heredado de sus padres y sobre el que él construiría la fábrica de mieles y Progreso. Fábrica de mieles que ha estado hasta relativamente poco tiempo, se ha podido ver todavía, A este lado de la casa de aire Neomudéjar, que él se construyó, no este cantarero del que estoy hablando, sino su hijo. Pues bien, estaba el tejar de Cantarero y 4 tejares más y todo un tablado. El pueblo se encontraba, por tanto, conservamos algunos planos de este cementerio. Ahora vamos a ver en el interior. En un principio no había panteones, solamente había 75 nichos, 2 zanjas a ambos lados para enterramiento de cadáveres en la tierra. Eran 2 bóvedas con mampostería y rellenos de tierra de aproximadamente unos 1000 metros cuadrados de área, y no había en principio enterramientos suntuosos. Pero claro, como sucede en estas cosas, la muerte, según el cristianismo, iguala a todos. Yo tenía aquí un texto que me parece fundamental de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que por el tiempo que no tenemos no la voy a leer entera, pero que termina así: que allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Es decir, cuando se llega al momento de la muerte iguala, pero los vivos no. Y el cementerio es también un reflejo de la ciudad. El cementerio es la ciudad dormida, es la ciudad silenciosa y es un reflejo idéntico a lo que ocurre en la ciudad de los vivos, porque la construyen los vivos y la mantienen los vivos para dar sepultura natural. Y rápidamente la burguesía nerjeña industrial, la burguesía terrateniente, va a comenzar a construir primeramente mausoleos, tumbas de prestigio, incluso delimitan con cadenas su espacio, luego panteones donde comparten el lugar de enterramiento familias completas, familias enteras que quieren encontrarse aquí. Y también hay, cómo no, no solamente una discriminación o diferenciación social, hay también una diferenciación política. Veremos, por ejemplo, fusilados, guardias civiles muertos por la guerrilla, enterrados con sus lápidas conmemorativas, pero también sabemos que los guerrilleros que morían en la sierra eran enterrados en fosas comunes, sin lápidas, sin inscripción ninguna, y que durante la guerra se fusilaba en las tapias del cementerio para ser inmediatamente arrojados a un osario, a una fosa común. O sea que también encontramos no solo una diferenciación social, sino también una diferenciación política en torno a la muerte. Bien, yo creo que es el momento de entrar, de ver algunas sepulturas y de que leamos algunos textos antes de que se nos eche encima el tiempo. Nos vamos a parar ahí. Bien, antes decía que el cementerio en un principio era un cuadrado con una calle central que dividía en 2 mitades que va a dar directamente a la capilla. Yo creo, aunque no lo tengo documentado, que se elige este lugar porque aquí había una ermita de ánimas. Hay documentado en la Catedral de Málaga, en el archivo de la Catedral de Málaga, la existencia en Mar y Nerja de 4 ermitas en el siglo XVIII. Y una de ellas es la ermita de las ánimas. Y yo creo que esa ermita se encontraba aquí y que se aprovecha precisamente la preexistencia de la ermita para, en torno a ella, construir el cementerio. Deciros también que en el año 1885 el cementerio se ha quedado pequeño y se construye un segundo patio. Segundo patio
que no es exactamente un cuadrado, con lo cual el cementerio alcanza unos 80 metros de lado por los 37 por el lado menor que acabamos de ver. Y no todo lo que están viendo estaba construido. Hasta el año 1949, por ejemplo, no existían todos los nichos que ven en la parte de atrás. Aquello era simplemente la valla del cementerio, la cerca del cementerio y una hilera de cipreses que había tras los panteones. También os les diré que en la década de 1920 no existían los panteones. Ahora hablaremos un poco de los diferentes tipos de sepultura que encontramos. No existían los panteones, pero sí existían algunas de las tumbas, digamos, entre comillas, más prestigiosas. Este cementerio hay que leerlo, no desde la puerta hasta la iglesia como comúnmente se hace. Hay un libro, Pablo Rojo ha publicado una historia insólita de Nerja, dedica un capítulo al cementerio, donde hace una descripción exhaustiva de las tumbas y de quienes están enterrados, pero él comienza por la entrada del cementerio. La lectura siempre ha de realizarse desde la capilla hacia el exterior. La capilla hace las veces del altar de la iglesia, donde las personas más pudientes eran enterradas próximas al altar. La nobleza tenían sus sarcófagos junto al altar mayor de la iglesia, y por tanto la capilla simbólicamente es el nuevo altar de esta nueva iglesia, porque no olviden una cosa: los cementerios estuvieron controlados por la Iglesia Católica, salvo en el periodo de la Segunda República, en que se municipalizaron. En ellos no se podían enterrar a personas que no fueran de religión católica, o incluso siendo católicos hubieran muerto en un pecado extremo, por ejemplo suicidas, etc. Se conserva en Nerja todavía, en el exterior del cementerio, pasada la calle que hay, se conserva una parcela vallada que era el lugar de enterramiento de este tipo de personas. No se mezclaban. La República prohíbe que esa discriminación se realice y es la primera en autorizar la incineración de cadáveres. Cuando termina la guerra civil, el régimen franquista retrocede al periodo anterior y cristianiza de nuevo los cementerios. El cementerio tiene una orientación perfecta, exacta, si cogemos ahora una brújula, norte-sur. El norte es la capilla, el sur es la puerta, por lo cual todo este sentido higienista, soleado, aclarado, etc. Y también tiene una vegetación propia. Hay una auténtica flora de los cementerios. Tiene que haber árboles que no tengan raíces excesivamente profundas, por lógica, ¿no? Se prefieren los cipreses, entre las flores el jazmín. Hay toda una flora asociada a los enterramientos. Todo lo que hay aquí no es capricho, tanto árboles como plantas. Me he detenido en esta tumba porque es una de las, a mi juicio, más bonitas del cementerio, desde el punto de vista artístico y simbólico. Es una tumba, aquí hay, en este patio histórico hay nichos, hay 4 panteones, 3 ahí y 1 aquí. Llamamos panteones a esta construcción donde a un lado y otro se entierran miembros de una misma familia, y hay un pequeño altar donde se puede incluso hacer un oficio religioso. Y hay 22 mausoleos. Llamamos mausoleo a una sepultura ornamentada con esculturas, etcétera, aunque yo entiendo que aquí no todos son mausoleos, hay al menos 3 tumbas. Algunas son en tierra, como ven aquí, otras como esta son de cripta, se abren esas puertas, se descienden unos escalones y hay una bóveda, a un lado y otro hay cadáveres enterrados. Otros tienen el enterramiento directamente en la mesa, en el interior de la mesa, no en ninguna cripta subterránea. O sea que hay varios tipos de enterramiento. Patricia Muñoz, 1854-1880. No sabemos quién era, pero lo bonito, lo interesante de esta tumba es el reloj de arena alado que ven ahí. Es el símbolo, es la representación, la alegoría del tempus fugit. Es una expresión, el tiempo huye, el tiempo vuela en realidad. El tiempo es el reloj con las alas, el tiempo vuela, esa expresión que debemos a las geórgicas del poeta latino Virgilio. En uno de sus versos, lo doy ya traducido, el tiempo dice: pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo. O en el libro de Job, que dice: el tiempo se escapa como las nubes,
como las naves, como las sombras. Entonces, este concepto del tiempo que la emblemática en el Renacimiento y luego en el Barroco utilizarían, pervive aquí en el siglo XIX, es realmente curioso. Y esa simbología que se encuentra en los libros de emblemas barrocos, la vamos a encontrar en el cementerio de Nerja representado. No es este el único cementerio, por ejemplo en Málaga lo hay, en el cementerio de San Miguel, también en el de los ingleses de Málaga, en alguna tumba se encuentra esa alegoría, pero es realmente una verdadera joya que tenemos aquí en Nerja, es esta representación. Vamos a acercarnos ahora a una tumba que tiene un interés. Bueno, decirles que la tumba, el nicho más antiguo que se conserva aquí, es uno que ven ahí detrás. El segundo, empezando por abajo, es una lápida que termina en arco por arriba, de color negro, tiene delante pues unas flores blancas y rosas. La segunda es una lápida, es el enterramiento de Blas Herrero. Blas Herrero Nava fue enterrado ahí, la lápida del año 1861, era uno de los propietarios del ingenio San Antonio Abad, que lo vende a los duques de Fernando Núñez, los pueblos de los de Frigiliana, pero él está enterrado aquí y yo lo considero el enterramiento más antiguo, o por lo menos el que tenemos documentado más antiguo de este cementerio. Está enterrado Alejandro Bueno García. La inscripción la tienen en el lateral. Alejandro Bueno García fue alcalde de Nerja. Él había nacido en la década de 1850, muere en 1927 siendo alcalde de Nerja. Durante la feria, el 10 de octubre, se interrumpió la celebración de la misma. Y bueno, pues su padre, Antonio Francisco Bueno Morilla, había sido alcalde de Nerja, su hermano Rafael también alcalde de Nerja. Él fue secretario municipal, llevaba también los fondos municipales, concejal y terminó siendo alcalde. Una familia muy relacionada con el ayuntamiento, pero para nosotros tiene un interés fundamental y es que en el año 1907 publica la reseña histórica de la villa de Nerja, que es la primera historia de Nerja que se escribe, que ha sido un libro de culto inencontrable hasta hace muy pocos años. Y que para nosotros es fundamentalmente ese el interés que tiene Alejandro Bueno. Él había escrito un librito anteriormente, pero decide finalmente ampliarlo. Nosotros vamos a leer en homenaje, vamos a darle voz a Alejandro Bueno y vamos a leer algunas de los textos de su reseña histórica de la villa de Nerja. Si el entierro llegara, nos echamos a una parte, los dejamos pasar, ellos irán a enterrar seguramente al... No van a entrar, Paco, es que van a llevarlo porque lo van a incinerar, entonces no es cementerio. Muy bien, bueno, pues entonces magnífico. Bien, pues vamos a leer entre varias personas para que no sea monótono. Son fragmentos de su reseña histórica. Justitia et veritas es el lema que un sabio historiador coloca en su importante obra y francamente creo haber cumplido con fidelidad tan hermoso precepto al eslabonar las escasas noticias de esta modesta reseña histórica de la villa de Nerja. He consultado con detenimiento sumo obras de reconocida autoridad que con ese trabajo se relacionan. He examinado escrupulosamente archivos y bibliotecas y he recorrido y dado albergue a referencias y tradiciones de legítimo origen, a fin de buscar la necesaria armonía al conjunto que esta labor determina. Si de ella se dijese que envuelve inexactitudes, no se culpe al autor, que con afán prolijo y buen deseo ha acaparado su material. Diré también que solo me anima una idea en este empeño, cual es la de difundir el conocimiento de este mal hilvanado trabajo que dedico desinteresadamente a mis coterráneos y amigos. La población árabe se asentaba al abrigo del castillo de Narija, cuyos vestigios se observan aún en el ángulo que forma el camino de Frigiliana en su cruce con el vecinal de la Cantera y se extendía desde este punto hasta las márgenes del río, abarcando los terrenos hoy llamados Castillo Alto. La fantasía popular ha inventado miles de leyendas de estos antiguos moros,
Hasta la primera mitad del siglo pasado, las madres hacían a sus hijos en la infancia relatos de cuentos en los que siempre figuraba arrogante moro que moraba en encantada mansión y que ofrecía cuantiosas riquezas a los que con él tropezaban, pues de continuo se oían ruidos que llamaban la atención de los cercanos labradores y hasta se decía de algún atrevido que llegó en solitaria noche a aquellos parajes y recibió del fantástico personaje mucho oro y 3 fuertes abrazos que le causaron la muerte. Pero ya estos cuentos han perdido su labor tradicional. Las abundantes cosechas de vino, la explotación ordenada de su extenso monte pinar y de sus minas, la producción de pasa larga y el precio remunerador de las mieles y azúcares de caña dieron vigoroso incremento al desarrollo de la población, que con la creación más tarde de las modernas industrias y la apertura también de la carretera de Málaga a Almería, la hicieron pasar por rica y floreciente hasta los últimos años del pasado siglo. El número de sus habitantes llegó hasta el de 7.500 y el negocio de cabotaje alcanzó tan extraordinaria importancia en los últimos años del siglo XVIII y principios del XIX que hasta se establecieron viceconsulados de algunos estados italianos. Fue esta época de verdadero engrandecimiento. Se empedraron las calles por prestación personal, se plantaron las arboledas de los paseos, se construyó el actual cementerio de San Miguel, se establecieron fabricaciones de azúcar, de fundición de metales, de harinas y se dio, como natural era, soberbio impulso a las construcciones urbanas. Aconteció a este venerable sacerdote José Antonio de Algarra que, habiendo ido acompañado de las autoridades y clero a bendecir el segundo patio del actual cementerio, que se trataba de inaugurar por la triste circunstancia de haberse iniciado la epidemia colérica en los primeros días del mes de agosto. Señaló al sepulturero el sitio en que debiera inhumar su cadáver cuando fuese muerto. Dispuso su testamento en el siguiente y falleció contagiado por la enfermedad reinante en el inmediato 19 del citado mes de 1885. Cuando las campanas anunciaron tan infausto suceso, la consternación se apoderó hasta de los espíritus más esforzados. Con motivo de estos tristes sucesos, los terremotos, Su Majestad el Rey Don Alfonso XII pasó a visitar los pueblos damnificados y el 20 de enero de 1885 llegó a Nerja acompañado de los ministros de la Guerra y de Gobernación, señores Quesada y Romero Robledo, y de otros personajes de su alta servidumbre, y recibido por el alcalde y mayores contribuyentes en el límite jurisdiccional de esta villa con la de Torrox. Se cantó un Te Deum a su llegada en la ermita de las Angustias, donde el clero le esperaba, y después de recorrer las principales calles y de informarse detalladamente de los perjuicios sufridos y de las demandas de la municipalidad, marchó en la tarde del iniciado día a Torre del Mar, donde tenía establecidos sus reales, no sin haber celebrado el hermoso paseo Balcón de Europa, admiración de propios y extraños. Sobre los beneficios o ventajas que la venida del rey trajera a esta población, debemos considerar, a fuer de imparciales, que sin ser de extraordinaria magnitud, no dejaron de favorecer de un modo relativo en las circunstancias aflictivas por que se atravesaba, pues hasta se experimentó un hielo total en el fruto de cañas dulces. Se libraron 4.000 pesetas del fondo de calamidades, que se distribuyeron en limosnas y trabajo a jornaleros. Se impusieron algunas, aunque pequeñas cantidades, en la caja del Monte de Piedad, a favor de ciertos desgraciados. Se dio impulso extraordinario a las obras de explotación de la carretera de Málaga a Almería en su trayecto hasta Cantarriján, y por Real Decreto de 12 de mayo del año referido se confirió el tratamiento de excelencia al Ayuntamiento. Y con este extraordinario suceso termina el presente capítulo y se da también por concluida la reseña histórica de la villa de Nerja, rogando al que la leyere su indulgencia para con el autor de este modesto trabajo. Aquí se encuentra la capilla del cementerio, que está modificada, a lo largo de los años ha sufrido modificaciones,
Tienen que saber que cuando se construye en 1853, todo este lado estaba ocupado por la capilla, la vivienda del sepulturero, una vivienda para capellán, un depósito de cadáveres y un depósito para ataúdes, lo que nos hace pensar que no todo el mundo tenía ataúd propio, sino que quienes no tenían recursos económicos, aquí había una especie de surtido de ataúdes, se llevaba a la vivienda del difunto, se transportaba en el ataúd y una vez aquí se enterraba en tierra o en la fosa, en una de las fosas que había en la tierra, mientras que el ataúd se guardaba en el depósito porque no tiene otro sentido la existencia de una cámara específica para la conservación de ataúdes. El ataúd o está fuera o está dentro de la tumba con el difunto, pero no almacenados unos cuantos de ellos en el cementerio, en una vivienda del cementerio. Bien, la capilla inicialmente tenía un retablo de madera de Flandes y la techumbre era una armadura de tipo mudéjar, de pino, y en él había una Virgen de Ánimas. Ya saben que el tema del culto a la Virgen de Ánimas, la Virgen del Carmen, las ánimas que va a interceder por los difuntos para que puedan acceder al cielo, sobre todo por aquellos que se encuentran en el purgatorio, es muy común y se encontraba aquí en el interior. Hace unos años hubo modificaciones posteriores en el siglo XX y hace unos años hubo un incendio y se ha remodelado la capilla. Se ha restaurado el cuadro, digamos, con la escultura. No es un cuadro pintado realmente, sino una especie de relieve de una Virgen de Ánimas. No tiene ningún interés artístico, es una talla de las que llamamos de Olot, porque se fabrican en serie en esta localidad de Gerona. Es una talla de Olot, pero bueno, tenía la cosa sentimental de que había estado aquí durante muchos años y fue restaurada por un taller de restauración. Luego, cuando terminemos la visita, quienes quieran entrar pues a verla con más detenimiento, ahora vamos a ir al nicho de Francisco Giner de los Ríos.